Vamos a un contacto en directo. Justamente en estos momentos hay gran tensión en lo que es Estados Unidos, así que nos vamos con Danny Young, a quien tuvimos el gusto de conocer en Caracas el año pasado. Así que, Dani, un gusto tenerte acá en lo que es Pueblo Comunicador una vez más. Dani. Sí, yo te estoy escuchando. Bien, te preguntaba, ¿cómo está la situación al momento en Estados Unidos, donde por la información que tenemos y los videos que nos llegan, está bastante tensa, ¿no? Sí, es una insurrección generalizada y ya ni se trata de un solo caso del asesinato del hermano George Floyd. Ya se trata de una sociedad en rebelión. Inclusive ayer las masas estaban tumbando todas las estatuas de los antiguos racistas y generales de la guerra civil de 1981. O sea, estamos hablando de una sublevación que no hemos visto en nuestras vidas. Nos ha llegado un momento decisivo en la historia estadounidense. O sea que el pueblo mismo estadounidense está tomando conciencia de que tiene que hacer un cambio radical en la política interna y externa de su país, ¿no? Especialmente la juventud que está a la vanguardia y la juventud afroamericana que están cansadas de ver su gente acosados, humillados, asesinados en la mano de la policía y después todo se queda en la impunidad. Es la primera vez, ayer se anunció cargos contra los 4 policías, ya tenían 1 preso por el asesinato, ya están presos los 4. Es una gran victoria para nosotros, porque aquí en la cultura norteamericana nunca hemos visto un policía va preso por sus crímenes. Y eso fue la principal demanda de millones y millones que han llenado las calles de Minneapolis, que fue el epicentro a partir del asesinato el lunes pasado, pero se sintió a nivel nacional en la nación afroamericana, los inmigrantes, los pobres blancos, los inmigrantes, ya es un movimiento bien unido que está en las calles. No debemos olvidar que en Estados Unidos lo que es la inmigración, tanto sea afro como latina, hoy por hoy tiene un gran peso también en lo que es electoralmente. Yo no sé si ellos tienen algún representante real como para que una figura que sobresalga atrás de toda esta movilización. ¿Hay alguna figura que pueda sobresalir para ocupar cargos realmente en representación de ellos? Bueno, las cuestiones de las elecciones aquí son complejas, pero sí hay las llamadas socialistas demócratas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, Ilhan Omar, que fue una refugiada de Somalia. Hay varias voceras y voceros que están ahí, que están exigiendo justicia. Necesitamos más representación de nosotros, los de abajo, los humildes. Pero aquí también tenemos un dicho de Emma Goldman: si el voto fuera a hacer algún cambio, sería ilegal también. Entonces las masas desconfían del sistema electoral burgués porque ahí casi nunca tenemos una voz. Exacto. Sabemos que a Bernie Sanders le hicieron una tramoya jurídica justamente para que no se presentara también, ¿no? O sea, de esa forma actúa la justicia estadounidense. Asimismo, mira los grandes medios y las distintas fracciones de la clase dominante en el momento decisivo, todos se unieron contra el enemigo común que fue Bernie Sanders, no como individuo, sino como vocero de un movimiento antiimperialista, un movimiento con tendencia socialista. Entonces ellos aplastaron la influencia y la plataforma de Bernie Sanders, pero nosotros sí seguimos. Utilizamos ahora, como han visto a nivel internacional, las calles como nuestra plataforma. Como se han quedado ciegos y sordos frente a nuestras demandas por tantos siglos, no hemos visto una movilización tan gigantesca, tan unida en décadas, tal vez desde el asesinato del doctor Martin Luther King en abril del 68. Exacto, justamente iba a eso, ¿no? Esto se puede ligar porque también
o casualidad en el mismo estado, prácticamente en Minnesota, que se da todo esto, inicia todo esto, un estado que por lo que tenemos entendido es un estado muy racista también, ¿no? Bueno, hay un dicho que cuando Malcolm X dijo que ya cuando cruza la frontera canadiense estás entrando en territorio racista. Eso es una cosa de los Estados Unidos, el sur, el norte, oeste, Nueva York, Los Ángeles, Miami, el racismo está donde quiera. Eso fue la gota que derramó el vaso, porque son cosas que pasan con frecuencia. Lo que pasa fue como la tormenta perfecta, porque pasó una joven de 19 años junto con otros ciudadanos en Minneapolis y ellos grabaron lo que pasó para dar a ver al mundo, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo, ver cómo la policía trata a los pobres, a los morenos, a la población de aquí. Y a raíz de ese último abuso, porque hay más abusos. Y lo que está pasando es por la inspiración de Minnesota, un estado de 50, ahora en California, en Nueva York, en Kentucky, cada pueblo, cada población local está exigiendo su justicia, ya que nosotros hemos visto una pequeña victoria, una gran victoria, pero en el gran contexto, una sola victoria. Estamos exigiendo más y más victorias. Entonces, ¿quién sabe si estamos en una situación pre-revolucionaria? Exacto. Decía Fidel Castro, antes de que venga el capitalismo a Cuba, va a existir una revolución en Estados Unidos, se puede estar dando, vamos a seguir gestándola desde los medios alternativos, comunitarios, porque entendemos que no es responsable la sociedad en sí, sino estos locos como Donald Trump, que amenazó inclusive hasta salir con el ejército a reprimir a su propia población, ¿no? O sea, no hay límite para este tipo. No, y están utilizando toda clase de policía, ejército, paramilitares que no tienen identificación, al estilo del Uribe allá en Colombia. Están en la Casa Blanca con francotiradores, con los helicópteros que utilizaron para invadir a Irak, a Somalia, a Afganistán. O sea, están utilizando sus armas ahora contra nosotros, la población civil. Y los grandes medios juegan un papel grande, porque si nosotros somos 100,000 pacíficos, enfocados, luchando, y hay 10 o 20 que son revoltosos, que están buscando robar o algo, siempre las cámaras de Fox, de CNN, nada más se enfocan selectivamente en aquellos que llaman anarquistas o ladrones, en inglés decimos looters, para distraer y dividir la población. Exacto. Pero además también tenés otra de las cosas que es esencial. En este panorama histórico, se puede decir, en el siglo XXI, estamos justamente comparando con lo que fue la década del 60 en Estados Unidos, de gran represión, de grandes asesinatos, de grandes movilizaciones de la colectividad afrodescendiente. Pero en este caso se está dando de que hay una unión, que es la que tiene miedo el gobierno de Estados Unidos, o el desgobierno de Estados Unidos, que es esa unión afrodescendiente, latina y gente de Estados Unidos, porque también, y esta pregunta es muy importante, ¿cómo ven los racistas a los propios blancos estadounidenses que apoyan todas estas movilizaciones? Sí, bueno, mira, es una población, no se puede hablar de una sola nación norteamericana, son varias, como decía Lenin, es una cárcel de varias naciones dentro de un país. Entonces hay muchísimas divisiones raciales, muchos blancos fascistas, los sectores que apoyan a Trump ahora mismo están agarrando sus ametralladores y fusiles y están a la espera. Ellos quieren aprovechar y matar a cualquier moreno, porque ahora ellos piensan que tienen excusa. Y ya pasó en Oklahoma, ya pasó en Detroit. Han llegado algunos camiones sospechosos cerca de las movilizaciones y han abierto fuego. O sea, es casi como una guerra civil. Y Trump le gusta eso. Trump le gusta incitar ese nivel de violencia. Cara a las elecciones en noviembre, no sabemos si va a haber una guerra civil. No sabemos si un Trump loco, esquizofrénico,
mediocre, ninguna capacidad, un vocero de los más élites, los multimillonarios. No sabemos si él pierde, si él va a soltar el poder. Entonces hay muchas cuestiones por ver. Exacto. Pero además también de esto, vimos, y lo estuvimos reproduciendo de un loco, un fascista, hasta con una ballesta tirándole a la gente. O sea, hasta eso se ha visto, ¿no? O de autos atropellando a la movilización. Otra de las cosas que cisterna pasándole por arriba a la gente. O sea, algo que realmente las imágenes impactan mucho, ¿no? Y también una pregunta que, antes de ir liquidando acá, una pregunta que es cierta, ¿no? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con Luis Almugre? Que si esto estuviera ocurriendo, y acá va otra de las cosas, porque tú estuviste conmigo en Venezuela, si esto estuviera ocurriendo en Venezuela hoy, ¿qué estaría diciendo Luis Almugre? ¿O estaría diciendo los gobiernos lacayos como el de Uruguay o el gobierno lacayo de Brasil o ni hablar del narcogobierno colombiano, ¿no? Claro, tal vez Luis Almagro hubiera tratado de poner a Juan Guaidó como autoproclamado presidente de los Estados Unidos ahora. O sea, es una hipocresía, son instituciones títeres, lacayos que existen al servicio del imperio. Ellos se creen venezolanos o uruguayos, son vendidos, son más gringos que los mismos gringos. El presidente de Panamá, de Colombia, esos ultraderechistas, da vergüenza que ellos abren su espacio, la Gran Colombia, la tierra indígena de todos, la naturaleza, y lo abren y le dan paso libre a los soldados gringos y siempre quieren más invasión, más humillación. O sea, eso da vergüenza. Y Luis Almagro es el vendido de los vendidos. Exactamente. Por eso te decía, en todas estas especulaciones que estamos haciendo también, y esperemos que se concrete toda esta movilización y que tenga buen fin, todas estas movilizaciones que se están dando en Estados Unidos, que se están viendo con mucha atención también, porque esto va a significar un cambio cualitativo, cuantitativo, de acá a cuando termine esta pandemia, que la están aprovechando algunos países justamente para reprimir, encapsular, como está haciendo la amiga de Trump, Yanina Áñez en Bolivia, que está prácticamente, queda feo decirlo, pero en Bolivia si vos no morís por el coronavirus, te mata la Áñez o te mata el hambre, porque desgraciadamente es lo que está pasando, ¿no? Tanto en Perú también, en Chile, estamos viendo en Colombia, estamos viendo que esto es algo que realmente en Brasil están aprovechando esta pandemia para encerrar, para identificar a la gente que está en contra del gobierno y después reprimirla a ella misma, ¿no? El contexto internacional es muy interesante ahora y nos recuerda de nuevo a 1968, los años 60, porque llevaron a cabo una guerra de genocidio contra Vietnam. El pueblo vietnamita heroicamente, históricamente, derrocó al imperio con Ho Chi Minh y el general Nai Bo Giap, ¿verdad? Entonces los gringos, los imperialistas son tan llenos de arrogancia que en plena revolución interna, con todo lo que está pasando aquí, con una guerra de clase, una guerra racial, una guerra de reivindicaciones sociales y raciales, esos imperialistas se atreven a sobreextenderse y tratar de motivar una guerra contra Irán, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Corea, contra Zimbabue, contra Vietnam, contra China, contra Rusia. O sea, son tan locos que son capaces. Entonces, aquel dicho de 1848 queda más vigente que nunca, que son los capitalistas que cavan sus propias tumbas. Exacto, exacto. También, parafraseando a lo que era Martín, ¿no? Estados Unidos está destinado por la providencia del destino a hacer y a plagar el continente de atrocidades, ¿no? Sabemos que no es todo Estados Unidos, que es la élite gobernante, Claro. que, porque hay que separar también, ¿no? Si no, no estarían las movilizaciones como están. Dani, una de las cosas para ir terminando, indudablemente en esto también juega y hubo una gran victoria últimamente de lo que fue la llegada, yo creo que en agradecimiento también a lo que había hecho Chávez ya anteriormente con Irán, cuando le llevó también, Irán retribuye
a Venezuela y se quebró el cerco, ese cerco que tenía sobre Venezuela, un enorme triunfo, ya no solo de Venezuela, ya no solo de Irán, sino del mundo entero, demostrando de que se puede desbloquear y que la solidaridad internacional tiene que llegar, porque a un pueblo que eligió a su presidente democráticamente, como fue Nicolás Maduro, Estados Unidos no lo quiere, porque sencillamente nosotros decimos, Venezuela hoy es el faro que ilumina América Latina y que ilumina el mundo por sus riquezas y encima porque es el bastión, conjuntamente con algunos otros países, que hace frente a ese enemigo, entre comillas, que viene a ser el imperialismo, ¿no? Sí, Venezuela, como dijo el intelectual argentino, es nuestro Stalingrad. Hay que defenderlo con todo. Es un proyecto continental, es un proyecto internacional. Todas las asambleas que se han hecho en Caracas para juntar revolucionarios, voceros indígenas, periodistas radicales, toda clase de revolucionarios del mundo. O sea, Caracas hoy es como Habana en los años 60 o Algeria en los años 70. Estamos muy agradecidos a toda la ayuda internacionalista que viene del gobierno venezolano y por supuesto en nuestros momentos más duros aquí en el Bronx, en Chicago, en Boston, la ayuda humanitaria que nos mandaron aquí, porque todo aquí con el petróleo es una cuestión de ganancia y nunca nos ofrecen esos servicios. Entonces los pobres son los que más sufren y eso jamás se olvida. Exacto, todo tiene su ida, todo tiene su vuelta y bueno, así también como nos encontramos hace unos meses en Caracas, nos vamos a volver a encontrar próximamente porque después de que se abran las fronteras, de que se vuelva a la normalidad, indudablemente vamos a tener el segundo congreso de lo que es comunicación popular, vamos a tener elecciones, va a haber cantidad de movimientos que se van a estar haciendo y se están gestando, y aparte, esta pandemia, cuando nos quieren encerrar, le hacemos rojita todo lo que es la internet, todo lo que es por todos lados, nos damos la maña para seguir en el proceso revolucionario y además también de seguir uniendo a la gente como estamos haciendo en este momento. Así que te agradezco, Dani, y quedamos para una próxima entrevista en poquitos días, nada más para mantenernos informados en esta ida y vuelta que vamos a empezar a hacer de aquí en más en Pueblo Comunicador. Siempre cuento con nosotros, el movimiento antiimperialista aquí cada día es más fuerte. Somos millones, somos mucho más que Trump y sus secuaces y seguimos en la calle. Este país entero está en llamas. Las manifestaciones van a comenzar aquí en un par de horas de nuevo. Muy bien. Se da como decimos siempre y nos gusta decirle a todos aquellos que nos consideramos chavistas, ¿no? Leales siempre, traidores nunca. Siempre nunca. Venceremos. Venceremos. Gracias, Dani. Gracias, hermano.